Capítulo 3, La capital en llamas, parte 12, Hinata sacó su espada. Era un regalo de Rimuru, no el estoque de clase única que había tenido antes. Había recibido algunas mejoras desde entonces, y el propio Kurobe se había convertido en un mejor herrero, por lo que ahora era de clase leyenda. Su nombre era Phantom Pain. Dolor fantasma, aunque era de clase leyenda como Moonlight, su espada anterior no era de la misma calidad. Sin embargo, Phantom Pain le permitía recrear por completo su ataque final de En Rainbow, muerte al final del arco iris. Cuando se batió a duelo con Rimuru, la espada que tenía en ese momento podía destruir por completo el cuerpo espiritual de su oponente después de atacar por séptima vez, pero esta también podía destruir su cuerpo astral. Eso la hacía más poderosa y duradera, por supuesto, lo que la colocaba por encima de Moonlight en facilidad de uso. ¿Estás listo para enfrentarme?, preguntó Hinata. Esa es mi línea, tonta, rugió Reiner, y entonces comenzó la batalla. Hinata, como de costumbre, comenzó analizando la fuerza de su enemigo, señalando todos sus puntos débiles. Reiner podría haber parecido humano a primera vista, pero su esencia parecía ser la de alguna otra criatura. La forma en que llevaba su cuerpo lo demostraba. Además de caminar, podía deslizarse horizontalmente sin esfuerzo, o impulsarse hacia arriba y luego abalanzarse. Puede que hubiera algún secreto escondido en las suelas de sus zapatos, pero lo que le llamó la atención fueron sus hombros. Parecían abultarse hacia arriba de una manera extraña, y claramente algo estaba oculto allí. Muere. Con un gran golpe, Reiner atacó a Hinata, que se giró hacia un lado para esquivarlo. Esa peligrosa premonición que había tenido resultó ser correcta. Su espada parece estar muy por encima de la potencia de una clase leyenda. Efectivamente es de clase divina, no tenía idea de cómo o dónde la había obtenido, pero ahora tenía más que un atisbo del poder de Reiner. Ahora estaba incluso en desventaja con respecto a las armas. Si tuvieran una pelea de espadas adecuada, el Phantom Pain de Hinata podría terminar destrozándose en su mano. De hecho, había una gran diferencia en puntos de existencia entre ellos. Hinata era una santa con un llamado huevo de héroe dentro de ella, pero se lo había entregado a Chloe antes de que pudiera eclosionar. Sus poderes de clase santa aún estaban allí, pero en términos de P, estaban poco más de 1.000.000. Eso era más que suficiente para un ser humano, poniéndola al nivel del rey Gazelle, pero Reiner estaba más cerca de los 2.000.000, muy lejos. Aún así, eso era solo en términos de fuerza física. Hinata también tenía todos esos recuerdos y experiencias de viajar con Chloe, y todo eso aún estaba presente en su habilidad pura. Esa diferencia de habilidad era como la noche y el día con la última vez que luchó contra Reiner. Agrega eso a la mezcla, y a pesar de sus preocupaciones sobre la resistencia de su arma, Hinata se había vuelto mucho más fuerte que él. Una vez que lo convirtió en una pelea 1-1, Hinata prácticamente había asegurado su propia victoria. Pero eso solo se aplicaba si Reiner se atenía a su código de caballerosidad y luchaba de manera justa. Eso era lo único que ella pasaba por alto. Ella suponía que Reiner era un delincuente, pero los niveles de cobardía a los que se rebajaba superaban incluso la imaginación de Hinata. Ella podría ser lo suficientemente cautelosa como para nunca bajar la guardia, pero algunas personas por ahí tocan fondo con su estupidez y simplemente siguen cayendo a partir de ahí. Eso es lo que era Reiner. Ya sea por su naturaleza innata o por todos esos experimentos que deformaron su mente, él no lo sabía y no le importaba. Lo que importa es que Reiner nunca tuvo la intención de batirse en un duelo con Hinata desde el principio. Después de varios enfrentamientos, Hinata aún no tenía problemas para esquivar la espada de Reiner. Entonces, atacando en el momento justo, le arrancó la espada de la mano a Reiner y la estrelló contra el suelo. Eso le dio la victoria, pero también le dio una oportunidad a Reiner. Todo es ladrido y nada de morder. Si quieres rendirte, estaba dispuesta a arrestar a Reiner por traición y llevarlo ante los tribunales, una muestra de misericordia que en realidad no necesitaba ofrecer. La condenaba. Reiner había caído al suelo en un lugar donde sus caballeros estaban detrás de Hinata. Como si quisieran aprovechar ese momento, todos la atacaron por la retaguardia. Hinata, por supuesto, tenía percepción mágica lista para lidiar con ataques furtivos, y Moss también había usado comunicación de pensamiento para alertarla. Pero Reiner era quien debía vigilar, y ella simplemente no tenía tiempo para lidiar con esta chusma. Por eso Hinata asumió que no tendría ninguna oportunidad si se enfrentaba a toda la multitud. Se vio obligada a aceptar ser atacada, hasta cierto punto, pero todo sucedió en un instante. Hinata-sama, antes de que Cien pudiera gritar, una nube de rayos de luz estrelló contra Hinata. Reiner, riendo a carcajadas, siguió con el golpe final. No tenía espada en la mano,
pero su cuerpo estaba completamente cubierto por una armadura de clase divina. Sin embargo, sus hombros quedaron expuestos y de ellos brotaron 2 pares de manos delgadas y resistentes cubiertas por una armadura de clase divina. Se transformaron en 4 lanzas, cada una de las cuales atravesó una de las extremidades de Hinata. Hinata se estrelló contra el suelo y la espada se le cayó de la mano. No tenía fuerzas para sostenerla, mucho menos para levantarse. Ajá, a toda esa bravuconería que me estabas dando, y supongo que solo ladrabas y no mordías. Alguien tan arrogante como tú se merece estar tirada así. Reiner siguió riendo, con una carcajada estridente y molesta. Bastardo, ¿a eso le llamas un duelo justo? El grito furioso de Cien fue recibido con una risita de Reiner. Los criminales no tienen derechos humanos, de acuerdo. Pero soy un hombre misericordioso. Si ella llora y suplica perdón, tal vez piense en posponer su fecha de ejecución por un tiempo. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. No esperó a que Hinata respondiera antes de continuar su discurso. Por supuesto, necesito que ella me muestre un poco de gratitud. Esa sonrisa malvada parecía transmitir todos los pensamientos vulgares que había en su mente. Sus caballeros también sonrieron con malicia. Así es como deberían lucir los mejores de Occidente. Hasta ahí llega el récord invicto de esa bruja, ¿eh? No, simplemente nos hemos vuelto demasiado fuertes, eso es todo. Parecía que iba a ser un encuentro reñido porque Reiner Sama estaba jugando con ella. No tenían reparos en decir lo que pensaban. Quizás siempre habían sido así, era imposible saberlo, pero estaba claro que todos eran unos completos idiotas. Hinata era difícil de mirar en su estado actual. La parte trasera de su armadura Espíritu Santo estaba hecha trizas, la piel desnuda debajo parecía muy quemada. Los tendones de sus brazos y piernas habían sido cortados, lo que le hacía imposible moverlos, pero a pesar de ese estado terrible, su rostro empapado en sudor seguía siendo tan hermoso como siempre. Sus ojos nunca perdieron su brillo, y su expresión imponente revelaba la fuerza de su voluntad. Ella no se había rendido aún. Ahora, empieza a llorar. Quiero verte suplicar o te mataré ahora mismo, ¿de acuerdo? Reiner gritaba con los ojos inyectados en sangre por la locura. La visión de Hinata inerte en el suelo había desencadenado una oleada de placer sádico en su cerebro. Hacía mucho que había perdido el sentido de la razón. Alguien como Hinata era como una flor en un alto acantilado, siempre fuera de su alcance. Ser capaz de pisotear a una santa tan exaltada superaba cualquier placer que Reiner hubiera sentido antes. No importaba lo tonto que fuera, sabía que era inferior a Hinata. De hecho, se dio cuenta de ello en el momento en que se enfrentaron. No importaba cuánto la superara en fuerza, no había forma de anular la diferencia en el nivel de lucha. Su habilidad con la espada por sí sola estaba muy por encima de la de él. El hecho de enfrentarse a todo esto de forma tan vívida casi lo volvió loco de celos. Por eso no dudó en llevar a cabo la trampa que había preparado de antemano, por si acaso. No salió exactamente como lo había planeado en un principio, pero sin duda salió bien. Por suerte, su rostro tampoco resultó herido. ¡Qué rostro tan hermoso e impecable! Vamos. Déjame ver cómo se retuerce de dolor. Déjame oírte gritar con él. Reiner podía sentir que su poder aumentaba y que su sangre hervía. Solo pensar en lo patética que se veía Hinata hizo que una oscura y espesa alegría brotara de las profundidades de su estómago. Ahora que había llegado a esto, su victoria era realmente inexpugnable, y ahora iba a lastimar tanto a Hinata que ella rogaría por su vida. Entonces habría otro tipo de diversión esperándolo, lo que hacía que matarla pareciera un desperdicio. ¿Vamos? Será mejor que te apures o te mataré de verdad. Su voz horrorosa le dio el ultimátum. Lo decía en serio. Quería la emoción de atormentarla, pero su fuerza era lo que realmente importaba. Si esto no fuera suficiente para romperle el corazón, debería haberle cortado las extremidades por completo. Era un cobarde de corazón, por lo que siempre estaba pensando con cuidado, preguntándose si se había olvidado de algo. Incluso si Hinata de alguna manera estuviera pidiendo ayuda, pasaría un tiempo antes de que alguien apareciera, y dudaba que existiera una fuerza lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su equipo. Además, si sentía que eso se avecinaba, podría simplemente dar la orden de atacar en ese momento. Tenía una posición absolutamente superior aquí, no había forma posible de perder. Hinata siguió mirando a Reiner sin responder. Sus ojos le decían que aún no había perdido. Maldita sea, eres una chica muy arrogante, ¿no? Te cortaré una pierna entonces. Cada vez más frustrado, levantó su espada y luego la blandió hacia Hinata. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.